Tienen el mismo Nuevo Testamento, Mateo, Marc, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 27 libros. Pero cuando llegan al Antiguo Testamento, a uno le faltan 7 libros. ¿Por qué? Y la respuesta revela una contradicción que se encuentra en el corazón mismo del protestantismo. ¿Qué tal? Soy el padre Daniel. Hoy vamos a hacer una pregunta fundamental, una pregunta que todo cristiano, católico o protestante debería hacerse. ¿De dónde salió la Biblia? ¿Quién decidió qué libros eran palabra de Dios y debían estar adentro, y qué libros eran escritos humanos y debían quedarse afuera? La respuesta a esta pregunta es uno de los argumentos históricos más fuertes a favor de la Iglesia Católica. Y lo que vamos a descubrir hoy es que nuestros hermanos protestantes, a menudo sin saberlo, confían en la autoridad de la Iglesia Católica cada vez que abren su Nuevo Testamento. Y esto crea una profunda contradicción. ¿Cómo puedes aceptar la autoridad de la Iglesia para darte 27 libros, pero rechazar esa misma autoridad cuando te presenta los otros 46? Hoy no vamos a atacar, vamos a iluminar. Vamos a hacer un viaje histórico para descubrir cómo nació el libro que todos amamos, y veremos que la Biblia no cayó del cielo encuadernada en cuero. Es un libro que nació, fue protegido, compilado y definido por una sola madre, la Santa Iglesia Católica. Quédense conmigo, porque entender esto fortalecerá su fe y les dará una nueva apreciación por el regalo que tenemos en nuestras manos. Primero hagamos un viaje en el tiempo a la era de la Iglesia primitiva. Es el año 70 después de Cristo. Jerusalén ha sido destruida. Los apóstoles están dispersos por el mundo predicando el Evangelio. En este momento, si eras cristiano en Roma, en Corinto o en Antioquía, no tenías una Biblia como la conocemos hoy. No existía un solo libro encuadernado llamado la Santa Biblia. ¿Qué tenías? Tenías dos cosas preciosas. Primero, tenías el Antiguo Testamento en su versión griega, llamada la Septuaginta, que era la que usaban los apóstoles. Segundo, y más importante, tenías la tradición apostólica, es decir, la enseñanza viva de los apóstoles, lo que ellos habían visto, oído y aprendido de Jesús, y que ahora transmitían oralmente y a través de cartas. Las comunidades cristianas atesoraban las cartas que recibían de los apóstoles como San Pablo o San Pedro. Leían el Evangelio de Marcos, que era el testimonio de Pedro. Más tarde, el de Mateo, Lucas y Juan. Pero estas cartas y evangelios circulaban de forma independiente. Una iglesia en Éfeso podía tener la carta a los Efesios y el Evangelio de Juan, mientras que una iglesia en Roma podía tener la carta a los Romanos y el Evangelio de Marcos. No había una lista oficial. La autoridad final no era un libro, era la enseñanza de los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Pero pronto surgió un problema muy grave. A medida que el cristianismo crecía, también comenzaron a aparecer herejías y falsificaciones. En el siglo VIII comenzaron a circular evangelios extraños que contradecían la enseñanza de los apóstoles. El Evangelio de Tomás, que ponía palabras extrañas en boca de Jesús. El Evangelio de Judas, que pintaba al traidor como un héroe. El Evangelio de Pedro, que describía a un Jesús gigante saliendo de la tumba seguido por una cruz parlante. Estos escritos, conocidos como los Evangelios gnósticos, eran peligrosos. Presentaban a un Jesús diferente, enseñaban doctrinas extrañas y confundían a los fieles. La Iglesia se dio cuenta de que necesitaba actuar. Necesitaba establecer una lista oficial, una regla o medida, que en griego se dice canón, para que todos los cristianos supieran con certeza qué libros eran auténticamente inspirados por Dios y cuáles eran falsificaciones humanas. Y aquí llegamos al momento crucial de la historia. ¿Quién tenía la autoridad para tomar esa decisión? ¿Fue un voto popular? ¿Fue un emperador? No. La única que podía tomar esa decisión era la Iglesia que Cristo mismo fundó, la Iglesia guiada por el Espíritu Santo y gobernada por los sucesores de los apóstoles, los obispos. Contrario a lo que algunos mitos populares dicen, no fue en el Concilio de Nicea en el 325. Nicea se centró en definir la divinidad de Cristo contra la herejía de Arrio. La definición del canon bíblico ocurrió en una serie de concilios locales a finales del siglo IV. Primero en el Concilio de Roma en el año 382, bajo el Papa San Dámaso Per, se elaboró una lista completa de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Luego, esta misma lista fue confirmada solemnemente en dos concilios en el norte de África, donde San Agustín de Hipona fue una figura clave. El Concilio de Hipona en 393 y el Concilio de Cartago en 397.
Estos concilios, ratificados por el Papa, decretaron que la lista de libros inspirados, el canon, consistía en 46 libros para el Antiguo Testamento, usando la versión de la Septuaginta que usaban los apóstoles, y 27 libros para el Nuevo Testamento. Y esta lista de 73 libros fue la Biblia del mundo cristiano sin discusión por más de 1200 años. Desde España hasta Rusia, desde Inglaterra hasta Egipto, si eras cristiano, esta era tu Biblia. Y ahora llegamos al problema, al momento de la ruptura en el siglo XVI. Martín Lutero, en su rebelión contra la Iglesia, propuso un principio nuevo, nunca antes visto en la historia del cristianismo, la sola escritura, la idea de que solo la Biblia es la única fuente de autoridad. Pero esto le creaba un problema gigantesco. ¿Qué Biblia? ¿Y quién lo decide? Lutero sabía que ciertos libros de la Biblia contradecían sus nuevas doctrinas. Por ejemplo, el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, muestra claramente la práctica de orar por los muertos, lo que apoya la doctrina del purgatorio, que Lutero quería negar. Libros como el de Tobías o el de Santiago en el Nuevo Testamento hablaban de la importancia de las buenas obras, lo que chocaba con su nueva idea de la sola fide, la salvación por la fe sola. ¿Qué hizo entonces? Tomó una decisión sin precedentes. Decidió crear su propio canon. Para el Antiguo Testamento, rechazó el canon de la Septuaginta que la Iglesia había usado desde el tiempo de Cristo y adoptó el canon de los judíos de Palestina, que era más corto y no incluía 7 libros: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, o Sirácida, Baruch y Primero y Segundo de Macabeos, además de fragmentos de Esther y Daniel. A estos libros los llamó apócrifos, que significa ocultos, y aunque los incluyó en un apéndice en su primera Biblia, les quitó la autoridad de ser palabra de Dios. Hoy la Iglesia Católica los llama deuterocanónicos, que significa del segundo canon, no porque sean menos importantes, sino para distinguirlos de los protocanónicos, que nunca estuvieron en duda. Lutero incluso se atrevió a atacar el Nuevo Testamento. Quiso quitar la carta de Santiago, a la que llamó epístola de paja, Hebreos, Judas y el Apocalipsis, porque no encajaban con su teología. Afortunadamente sus seguidores lo detuvieron y el canon del Nuevo Testamento de 27 libros se mantuvo. Frente a este ataque, la Iglesia Católica convocó el Gran Concilio de Trento, 1563. Y allí, de una manera solemne, dogmática y definitiva, la Iglesia reafirmó lo que ya había enseñado desde el siglo IV, que el canon de la Biblia consiste en los 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, y que todos ellos, en todas sus partes, son sagrados e inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, echemos un vistazo rápido a los tesoros que nuestros hermanos protestantes se pierden al no tener estos 7 libros. En Tobías tenemos una hermosa historia familiar y la primera enseñanza clara sobre la intercesión de los ángeles. En Judith, una heroína valiente que salva a su pueblo. En Sabiduría y Eclesiástico, joyas de la literatura sapiencial, con profundas reflexiones sobre la vida y la virtud. Y en Primero y Segundo de Macabeos, no solo la historia heroica de la rebelión judía, sino, como dijimos, la prueba bíblica más clara de la fe en la resurrección y la eficacia de la oración por los difuntos. Son libros que Jesús y los apóstoles conocieron y citaron indirectamente y que forman parte integral de la revelación de Dios. Y esto nos lleva al clímax de nuestra reflexión, a la contradicción fundamental. Todo cristiano protestante que cree que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, cree esto porque, en última instancia, está confiando en la decisión de los concilios católicos de Hipona y Cartago del siglo IV. No hay otra fuente histórica para esa lista. No fue Lutero quien la decidió. No fue Calvino. Fue la Iglesia Católica. Ellos aceptan la autoridad del Papa Dámaso y de San Agustín para definir el Nuevo Testamento. Pero si la Iglesia Católica tenía la autoridad guiada por el Espíritu Santo para decir, estos 27 libros son palabra de Dios, ¿por qué no tenía esa misma autoridad para decir, y estos 46 libros también lo son? Es una contradicción insostenible. Es como si un hijo le dijera a su madre, mamá, creo que tienes razón sobre el nombre de todos mis hermanos, pero sobre mi propio nombre te equivocaste. No tiene sentido. O la Iglesia Católica tenía la autoridad de Cristo para definir el canon de la Biblia, o no la tenía. Si la tenía, entonces el canon completo tiene 73 libros. Si no la tenía, entonces no tenemos forma de saber con certeza si Mateo, Marcos, Lucas o Juan son realmente la palabra de Dios.
estaríamos perdidos en un mar de opiniones. La doctrina de la sola escritura se derrumba bajo su propio peso porque no puede responder a la pregunta más básica: ¿de dónde salió la escritura? La Biblia no se autentica a sí misma. No vino con un índice firmado por Dios. Fue la Iglesia, la columna y el baluarte de la verdad, como la llama San Pablo, la que con la autoridad de Cristo reconoció a sus propios hijos los libros inspirados y nos los entregó. La verdad es que Dios nos dio la revelación en tres pilares inseparables, como un taburete de tres patas. La Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios escrita; la Sagrada Tradición, que es la palabra de Dios predicada por los apóstoles y transmitida en la vida de la Iglesia; y el Magisterio, que es la autoridad de enseñanza de los obispos en unión con el Papa, que sirve como el intérprete auténtico de la Escritura y la tradición. Si quitas una de esas patas, como la tradición y el magisterio, el taburete se cae, y la misma Biblia se vuelve objeto de miles de interpretaciones contradictorias, que es precisamente lo que vemos en el mundo protestante hoy. En conclusión, ¿qué hemos aprendido en este viaje? Hemos visto que los primeros cristianos vivieron y murieron por su fe sin tener un Nuevo Testamento completo. Su autoridad era la enseñanza viva de la Iglesia. Hemos visto que fue la Iglesia Católica en el siglo IV la que, para proteger a los fieles de las herejías, definió la lista o canon de los 73 libros que componen la Biblia. Y hemos visto que esta fue la Biblia de toda la cristiandad durante más de un milenio. Hemos entendido que Martín Lutero, para apoyar sus nuevas doctrinas, alteró este canon, creando una Biblia a su medida. Y finalmente, hemos enfrentado la gran contradicción, la de aceptar la autoridad de la Iglesia para el Nuevo Testamento, pero rechazarla para el Antiguo. La próxima vez que sostengas una Biblia en tus manos, recuerda esto: no estás sosteniendo un libro que cayó del cielo, estás sosteniendo un libro familiar, un álbum de fotos de la historia de nuestra salvación, compilado con amor por nuestra madre, la Iglesia. Y como toda buena madre, ella no solo nos dio el álbum, sino que se sienta a nuestro lado para explicarnos las fotos, para que no malinterpretemos su significado. Esa es la belleza de ser católico. Tenemos la palabra de Dios y tenemos la Iglesia que nos la dio para guiarnos en su correcta interpretación. Si entender que la Biblia es un libro católico ha fortalecido tu fe, no querrás perderte el video que aparece ahora en pantalla, donde explico por qué la Sagrada Tradición es tan importante como la Escritura para conocer la plenitud de la verdad.